Como saben, el hermano Tomás ha estado en su serie sobre la oración estos últimos domingos, así que buscando la guía del Señor decidí que vamos a tratar de mantenernos en sintonía con eso. Vamos a pasar un domingo con algunos de los pasajes del Salmo 65 y algunos otros en relación a la oración. Le pusimos por título al mensaje "La clase de oración que Dios escucha". Lo que vamos a explorar es la clase de oraciones que Dios sí escucha y la clase de oraciones que Dios no escucha. Las oraciones a las que Dios ni siquiera presta oído, ni siquiera presta atención. Hay toda una lista de versículos que vamos a ir viendo que demuestran que hay muchas oraciones que Dios se niega a escuchar. No es que no las pueda escuchar, no es que no tenga la capacidad de escucharlas, simplemente se niega a escucharlas. Así que los invito a que busquen en el Salmo 65. Vamos a leer las palabras de David en el versículo 2. Y después vamos a orar nuevamente y pedir la ayuda de Dios, sin la cual no podemos hacer nada el día de hoy. Salmo 65, 2. Oh tú que escuchas la oración, a ti vendrá toda carne. Vamos a orar. Padre, estamos aquí reunidos, esta colección de pecadores y mendigos, almas necesitadas. Sentimos, Padre, profundamente nuestra necesidad de ti, que no podemos hacer absolutamente nada sin ti, Padre. Este pobre predicador no puede convencer a nadie. La elocuencia no puede convencer a nadie. Es tu palabra. Solo tú puedes tratar personalmente con cada persona aquí el día de hoy. Solo tú puedes imprimir tu verdad en cada corazón, en cada mente, en cada conciencia, con el poder de tu Espíritu Santo. Estamos grandemente necesitados, Padre. Nada va a pasar aquí si tú no lo haces, si tú no haces la obra. Te pedimos, Padre, que seas de nuevo con nosotros, como lo has estado tantas veces. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea viva para cada oyente y que no te vuelva vacía. Te pedimos, Señor, que nos cumplas tu promesa como lo has hecho tantas veces. Nos ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Arrancamos diciendo, hermanos, que la oración es un instinto humano. La oración es un instinto humano. Tal vez nunca lo hayas considerado, pero cada persona sobre la faz de la tierra nació con un instinto de orar a Dios en ciertas situaciones y ciertos momentos de su vida. Si tú buscas en internet, vas a encontrar que en múltiples encuestas, alrededor del 90% de las personas entrevistadas afirman haber orado en algún momento. Muchas incluso afirman que oran con cierta frecuencia, pero el punto es que entre 80 y 90% de la población de un país como los Estados Unidos reconoce haber orado en algún momento de su vida. Yo no pude encontrar una encuesta para México, pero yo creo que es algo parecido. Si lees acerca de la Primera o Segunda Guerra Mundial, es prácticamente una constante la narración de hombres aterrados orando en sus trincheras bajo fuego. Sin importar que se identifiquen como ateos o religiosos, los vemos orando. Lo ves en las películas, lo ves en los libros y los testimonios. Todos los soldados oran en medio de la guerra. Yo creo que está un poquito alto la amplificación, hermanos. Muchas veces en los testimonios
los soldados lo dicen abiertamente. Yo no era religioso, yo no creía en Dios, pero antes de salir a la batalla, antes de despegar en la misión, en medio del bombardeo, me puse a orar como nunca. Así es con todos. Cuando llegan momentos de gran peligro o estamos entre la vida y la muerte, todos oramos. Si ven testimonios de personas abandonadas en alta mar, personas perdidas en el bosque o el desierto, personas atrapadas en terremotos o en un avión que se está desplomando, todos se ponen a orar. Escuché en la semana sobre el caso de uno de estos aventureros en búsqueda de gloria que estaba haciendo un intento de darle la vuelta al mundo en un velero. Era un ateo firme, un ateo convencido, pero en su viaje se volcó su barco y quedó atrapado en una burbuja de aire bajo el casco, con muy poca esperanza de sobrevivir. Y él mismo narra cómo oró, cuánto oró y qué fue lo que pidió en medio de esa situación desesperada. Entonces, orar es un instinto, y no solo de los cobardes, como afirman muchos supuestos ateos y burlones, también es un instinto de los que se creen muy fuertes y muy valientes. Ahora, hemos visto las definiciones de la oración con el hermano Tomás, no vamos a revisitar eso. La oración es hablar con Dios y expresarle peticiones. Todos hacen esto de manera instintiva en puntos críticos de sus vidas. Nos lo asegura nuestro pasaje. Leámoslo de nuevo, vamos a verlo de nuevo. El salmista declara: oh tú que escuchas la oración, a ti vendrá toda carne. Todos vienen, todos oran en algún momento, aunque después le den la espalda a Dios. Verdadero ateísmo realmente es difícil de encontrar en este mundo. Muchos dicen que son ateos, pero sus hechos demuestran lo contrario. Todo mundo acude a Dios pidiendo su ayuda en situaciones difíciles, cuando desean cosas que están fuera de su alcance, cuando pasan por carencias, cuando tienen miedo, cuando están gravemente enfermos, cuando sus seres queridos están en peligro o al borde de la muerte. Todo mundo acude por 1000 razones. Y por lo general, esas oraciones son secretas. No las escuchamos las demás, no sabemos de ellas, son secretas. Hoy día a mucha gente le da vergüenza siquiera admitir que oran o le piden a Dios algo. Muchos que se dicen creyentes ni siquiera se atreven a orar en público en un restaurante. Hace unos meses en la reunión de oración hice el comentario. Me puse a recordar, a reflexionar. Y yo no recuerdo haber visto nunca a personas en otra mesa en un restaurante orando por sus alimentos. No recuerdo haberlo visto nunca en mi vida. Nunca en mi vida. Así de escasa es la oración pública. Las personas mantienen sus oraciones secretas, pero aún así lo han hecho. Han orado en alguna ocasión. Y cuando oras, te des cuenta o no, estás reconociendo que hay un elemento espiritual de tu ser. Estás reconociendo que hay un elemento espiritual de tu vida. Tu existencia no es solo física, también es espiritual. Tienes un alma, además de tu cuerpo. Cuando oras, estás reconociendo que tienes un creador, que Dios existe y que Él escucha y responde la oración. Estás admitiendo y reconociendo que Dios es personal. Dios no es una fuerza, Dios no es una energía. Instintivamente sabes que puedes acercarte a Él y tener tratos personales con Él.
Todos, sin excepción, oraremos algún día. Tal vez demasiado tarde, pero oraremos. Nuestro texto lo asegura. Muchos oran cuando su oportunidad de ser escuchados ya pasó. Buscan al Dios que rechazaron y negaron todas sus vidas cuando ya no tienen alternativa. Pero ya es demasiado tarde. Rechazaron su bondad, ignoraron sus advertencias y sus invitaciones a ser reconciliados. Su oportunidad se acabó. Ya no hay gracia, ya no hay misericordia. Solo queda el pago y el ajuste de cuentas. Esa es la realidad de muchos. Millares oran y buscan, pero demasiado tarde. Toda carne orará. Personas de toda nación, de toda clase social, grandes y pequeños, famosos y desconocidos, toda carne. En el día del juicio, Dios te dirá, tú sabías. Tú sabías. Sabías instintivamente que yo existo, que soy tu creador y que podías buscarme y entregarme tu vida. Lo sabías. Te va a decir, recuerda cuando estuviste en un fuerte accidente y me pediste ayuda. Recuerda cuando te asaltaron y me rogaste que te salvara, que te librara. Recuerda cuando tuviste un tremendo susto y clamaste a mí. Recuerda cuando el doctor te dio un diagnóstico que no querías escuchar y me suplicaste que te sanara. Me buscaste, te va a decir Dios. No pudiste negar tu instinto de buscarme, pero nunca lo hiciste con la seriedad y la entrega que debiste. Nunca lo hiciste entregándote a Cristo. Y cuando Dios te diga eso, sabrás que es verdad. Si empiezas a indagar en la historia de cualquier persona, está en estos momentos en sus vidas. Cualquier persona que hace un autoexamen honesto sabe que estas cosas, estos momentos críticos están en sus vidas. Yo recuerdo cuando me accidenté en moto, muy joven, estaba meditando en el mensaje y esto es lo que me vino a la mente. Yo me accidenté en moto de joven. Es un milagro que Dios me libró. Es un milagro que no me haya matado en ese accidente. Me accidenté en una moto grande, una moto para adultos. Yo tenía unos 11 años, tal vez menos, no recuerdo exactamente la edad. Terminé con varias lesiones, ninguna realmente grave, gracias a Dios. Pero en el momento yo no tenía idea si mis lesiones eran graves o no. Me quemé las dos piernas, me arranqué 4 uñas de esta mano, si mal no recuerdo, rompí el casco, según recuerdo, además de múltiples raspones y cortadas. Así que estaba en shock, en ese momento estaba en shock. La moto terminó encima de mí chorreando gasolina, me la quité quién sabe cómo, me fui cojeando a casa de mis abuelos. Y recuerdo que todo el camino estaba orando, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Dios, por favor, ayúdame. Un niño. Llegué a casa de mis abuelos, me acosté en la cocina, me empecé a marear del shock, de las lesiones, del dolor. Mi abuela y mi mamá empezaron a revisarme y como yo no decía nada, mi abuela me preguntó, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué estás tan callado? Y le contesté, estoy orando. Estoy orando. La oración es un instinto. Todos tienen experiencias de oración como estas. Todos. Por eso la pregunta de si alguna vez has orado es una buena forma de empezar una plática evangelística. No faltan personas que te empiezan a contar, pues yo crecí creyendo esto, yo siempre he pensado aquello, una vez oré en tal o cual situación.
empiezan a hablarte de sus experiencias espirituales. Detrás de cada cara, detrás de cada persona, hay experiencias espirituales y momentos de oración. Dios los ha tocado en su omnipotencia. Los ha llevado a un momento en el que han sentido su necesidad de Él, sean quienes sean. Y claro, la gran mayoría de estas personas olvidan esos eventos en sus vidas. Hacen todo lo que pueden para callar sus conciencias, para sacar eso de sus mentes, para dejar de pensar en eso, para olvidarlo y seguir con sus vidas. Por mucho que Dios los haya impactado, terminan olvidando. Regresan a su vida y hacen caso omiso de cualquier promesa que le hayan hecho en su necesidad, porque eso es lo que muchas personas empiezan a hacer. Dios, si me ayudas, yo voy a... Y tienen la lista. Te voy a buscar, me voy a entregar a ti, voy a vivir para ti, voy a dejar este pecado, voy a cambiar. Le hacen promesas en su momento de necesidad y después las olvidan, después las dejan de lado. Pasa la crisis y dejan de lado cualquier esfuerzo por buscar a Dios. Pero aún así, nuestro pasaje se cumple. Oh, tú que escuchas la oración, a ti vendrá toda carne. Ahora, la oración es un asunto personal. Tú tienes que venir, tú tienes que acudir a Dios. No se trata de conseguir a alguien más que ore por ti, lo tienes que hacer tú. Es un asunto personal entre tú y Dios, entre tú y Él. Y la forma de acudir es reconociendo tu distanciamiento, reconociendo que estás lejos de Dios y distanciado de Él. Acudes como alguien que lo ha tratado como un desconocido, que no ha caminado con Él. Acudes reconociéndote un ser inferior ante un ser supremo, ante alguien infinitamente superior a ti. Y claro, ¿cuál es el problema con eso? Nada de eso le gusta a tu soberbia. Nada de eso le gusta a tu orgullo. Pero Dios no acepta menos. Dios no acepta nada salvo verdadera humillación. No puedes jugar con Él. No puedes jugar con Dios. No lo puedes engañar con una máscara de hipocresía. Eso te puede funcionar para engañar y manipular a muchas personas. Para engañar y manipular a los hombres te puede funcionar. Pero Dios te conoce. Dios te conoce. Ve tus intenciones y tu corazón. Y es por eso que en este mundo se elevan millones y hasta billones de oraciones que son completamente ineficaces e inútiles. Dios no les presta atención, se niega a escucharlas. Y eso es lo que queremos empezar a analizar. En el Nuevo Testamento vemos múltiples ejemplos, incluso de personas religiosas y supuestos líderes religiosos, cuyas oraciones Dios ignora a causa de su hipocresía. Leemos en Mateo 6, versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas. Vean la advertencia, Mateo 6, 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo, ya tienen su recompensa. Dios simplemente no escucha a personas que oran sin humillarse, a personas que oran de manera hipócrita, a personas que oran no porque vienen a humillarse ante Dios y someterse a Él, sino tienen algún otro motivo atrás, alguna cosa egoísta, algún motivo malvado, pecaminoso,
Dios no escucha eso. Otro ejemplo bíblico que tenemos de oración ineficaz es el de Saulo de Tarso. Hay un gran contraste entre Saulo antes de su conversión y Pablo. Sabemos que Saulo se convierte en Pablo, entonces hay un contraste entre Saulo antes de su conversión y Pablo después. Vean, ¿cuál es el contraste? Pues sin duda, Saulo oraba antes de su conversión a Cristo. Podemos tener por seguro que oraba con frecuencia. Este era un hombre religioso en extremo. Trataba de cumplir toda la ley, trataba de hacer todo bien en sus propias fuerzas. Podemos estar seguros que oraba. Algunos dicen que oraba 2 veces al día, otros piensan que oraba 3 veces al día como Daniel. Realmente eso no importa, porque Dios no lo escuchaba. Dios no escuchaba a Saulo. No fue hasta después de que Dios lo confrontó en el camino a Damasco y se entregó a Cristo que vemos que Dios dice de él en Hechos 9:11, he aquí, él ora. Después de una vida de oraciones inútiles, por fin las oraciones de Pablo son escuchadas. Es como si nunca hubiera orado Pablo en su vida hasta ese momento. Entonces, ¿cuáles son las marcas de oraciones ineficaces e inútiles que Dios se niega a escuchar? ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las características? Y este ejercicio lo queremos llevar a cabo no simplemente de forma negativa, para descalificar, sino para aprender. Al observar las oraciones que Dios no escucha, somos enseñados a orar de una manera que sí escucha. Así que tenemos en primer lugar oraciones autosuficientes, arrogantes o triviales. ¿Cuáles son las oraciones que Dios no escucha? Oraciones autosuficientes, arrogantes o triviales. Autosuficientes, soberbios o triviales. Personas que oran como si pudieran entrar de manera trivial a la presencia del Dios del universo, como si Dios fuera su cuate de la casa de al lado y pudieran pedirle cualquier cosa que se les antoje. Dios, ayúdame a ganar la lotería. ¿Nunca han entrado a uno de esos lugares? Bueno, cualquier tiendita venden las tiras, ¿no? Venden pues sí, estos distintos mecanismos para participar en la lotería y lo ves ahí, o persinándose, o orando, pidiéndole a Dios que le ayude a ganar la lotería. Dios, ayúdame a brillar e impresionar a los demás en esta junta, en esta situación. Dios, ayúdame a ganar en el partido, en la apuesta. Peticiones necias. Peticiones soberbias. Me impresionó ver hace poco, de hecho en la semana estaba viendo una serie donde competían las personas por una fuerte suma de dinero y me impresionó ver a múltiples personas orando una y otra vez, pidiéndoles a Dios que les ayudara a ganar en el juego. Dios no escucha peticiones necias y triviales. Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus placeres. Hay una enorme distancia entre tú y Dios. Hay un abismo entre nosotros y Dios. Tú no puedes orar como si Dios fuera tu igual o como si no le debieras todo. Orar como si Dios fuera tu igual es un insulto. Muchos lo toman a la ligera, pero sus oraciones son un insulto para Dios. Estas personas piensan, Dios es como yo. Puedo hablarle de poder a poder, puedo hablarle de tú a tú. Creen que pueden bajar a Dios a su nivel. Están muy equivocados. Dios es majestuoso, Dios es santo, Dios es infinito. Tú y yo no somos más que hormigas comparados con Él.
Estas personas engañadas incluso llegan a pensar que Dios está obligado a escucharme. Le mandan, le decretan lo que debe hacer. Dios tiene que escucharme. Dios tiene que hacer lo que le pido. Tus oraciones jamás serán escuchadas mientras no te humilles y no te reconozcas como un mendigo ante el Rey del universo. Jamás serás escuchado hasta que tu actitud no sea: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador, como el publicano de Lucas 18:13. Debes acudir a Dios en humildad, reconociéndote pecador y mendigo. Has ignorado a Dios, has respirado su aire, has recibido sus bendiciones y nunca le has dado nada a cambio. Nunca le has dado nada a cambio. Le debes todo, Él no te debe nada. Si no acudes así, te ocurrirá lo que describe Isaías 59. Vamos a leerlo rápidamente. Isaías 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículo 1. La mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Dios es poderoso para responder y salvar. Dios sabe de cualquier petición que se hace en este mundo, en oración. Pero hay una condicionante, versículo 2. Sus iniquidades han hecho separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Dios oculte su rostro de ustedes para no escuchar. Esto se refiere a Israel en su contexto, pero el mismo principio aplica a cualquier persona. Tu pecado hace tu oración ineficaz. Esto nos lleva a la segunda clase de oraciones que Dios no escucha. Oraciones sin arrepentimiento. Las oraciones sin arrepentimiento son oraciones inútiles. Leemos aquí mismo en Isaías capítulo 1. Vamos hacia atrás. Isaías capítulo 1, versículo 15. Cuando extiendan sus manos. Esta es la figura de alguien extendiendo sus manos al cielo en oración. Esto era muy común entre los judíos y todavía lo es en algunas iglesias, ¿no? En algunas clases de iglesia. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé mis ojos. Yo esconderé mis ojos. Cuando multipliquen sus oraciones, yo no oiré, porque sus manos están llenas de sangre. ¿Qué es esto? Llenas de sangre. ¿Qué es esto? Es una referencia a pecados graves. Si estudiamos lo que está aquí en el original, es una referencia a pecados graves, es una referencia a personas culpables de pecados, malignos, malvados, y todos lo somos, todos lo somos. Mi mayor necesidad no es una vida cómoda, mi mayor necesidad no es dinero ni posesiones, mi mayor necesidad no es un trabajo, mi mayor necesidad no es una pareja, mi mayor necesidad ni siquiera es salud física si estoy enfermo. Mi mayor necesidad es perdón. He odiado a otras personas, he mentido, he deseado matar, me he enojado locamente y muchas cosas más. Mis manos están llenas de pecado y para Dios llenas de sangre. Dios no escucha oraciones de personas no arrepentidas. Si tú no vienes a Dios en el nombre de Cristo y por medio de Cristo, habiendo sido perdonado por Él, el Padre no te escucha. Leemos en el Salmo 66, versículo 18, si en mi corazón he consentido la iniquidad, el Señor no me escuchará. Este es un tema central, fundamental en la oración. El perdón de mis pecados. Mi mayor necesidad es salvación y perdón. Esa es la prioridad número 1 al orar.
Yo puedo creer que necesito muchas otras cosas y tener muchas otras prioridades, pero estoy engañado si no veo que Cristo es mi mayor necesidad. Necesito una relación con Dios por medio de Cristo. Incluso como creyentes, ya estando en Cristo, en tus tiempos devocionales, en tus tiempos de oración, debe haber arrepentimiento diariamente por tus pecados y tus tropiezos a lo largo del día. Necesitamos perdón diariamente. Una verdadera vida de oración se caracteriza por arrepentimiento y peticiones de perdón. Necesito que Dios me lave y me cambie. Necesito santidad. Personas que oran, pero hacen caso omiso de los mandamientos de Dios y no buscan arrepentimiento ni perdón, no hacen más que insultarlo. Sus oraciones son una ofensa para Dios. Leemos en Proverbios 28, 9, el que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Si haces caso omiso de la ley de Dios, acudes a Dios para pedirle lo que quieres, como si no necesitas perdón, tus oraciones le son una ofensa, son abominables. Bien, la tercera clase de oraciones que Dios no escucha son oraciones que no priorizan lo espiritual. Oraciones que no ponen lo espiritual por encima de lo terrenal y lo efímero. En esta clase de oraciones no entra nada relacionado a mi alma, nada en torno a mi relación con Dios y la vida que debo llevar para su gloria. Son oraciones que se centran completamente en mí, lo que yo quiero, lo que yo busco en este mundo. Son oraciones centradas en lo terrenal y lo mundano. Y alguno dirá, pero Dios no ha prohibido que pidamos por estas cosas, la comida, el abrigo, el sustento, la salud, y eso es cierto, es verdad. Pero hay prioridades en la oración. Lo más importante es lo espiritual. Lo que más debemos pedir con mayor fervor, con mayor intensidad, es lo espiritual. ¿Por qué oras? Cuando empiezas a orar, ¿qué está al principio de tu lista? ¿Cuáles son las peticiones que de verdad te tienen preocupado? Por los que pides con intensidad y con insistencia y con importunidad. ¿Las espirituales o las terrenales? Necesito amar a Dios más. Necesito luchar más intensamente contra mi pecado. Necesito hacer con mi vida lo que Dios quiere que haga. Necesito usar bien mis dones, mis talentos. Necesito ser fiel como evangelista. Estas cosas son más necesarias que cualquier cosa terrenal. Mis oraciones se deben caracterizar más por estas cosas eternas que por las cosas terrenales. Lo que es meramente terrenal, efímero. Y claro, si no estoy en Cristo, necesito salvación. Estoy muerto espiritualmente, soy enemigo de Dios. Necesito que Dios me dé vida en Cristo, eso es lo primero. Necesito amar a Dios y conocer a Dios y caminar con Él. Estas son las cosas de vida o muerte. Son las cosas que realmente necesito. Si estoy sin lo espiritual, puede que Dios conteste algunas de mis oraciones de tiempo en tiempo y me ayude en cosas terrenales. Puede que de tiempo en tiempo me libre de problemas y crisis, pero lo hace en su bondad, lo hace en su misericordia, lo hace para atraerme a Él, lo hace para darme oportunidad de buscarlo, de conocerlo, y si malgasto esa misericordia, ¿qué será de mí? Si malgasto la benignidad de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, ¿qué será de mí?
Regresamos al Salmo 65 en el que estábamos al inicio. Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el hombre que tú escoges y atraes a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Salmo 65, 4. Lo espiritual es lo valioso. Dios no escucha las oraciones que no buscan lo espiritual y lo eterno. Pero si oramos priorizando correctamente, experimentaremos lo que dice el versículo 5, aquí mismo, de este mismo Salmo 65. Con tremendas cosas, con hechos tremendos, dice la versión actualizada, nos responderás en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. La verdadera vida es una vida de caminar por este mundo tomado de la mano de Dios. Una vida de pedir y ver respuestas de Dios una y otra vez en nuestras vidas, comprobando de manera personal sus tremendos hechos, su gran justicia, su gran salvación. Y habrán personas en todos los términos de la tierra que vivirán esto. Bien, esto da pie a la cuarta clase de oraciones que Dios no escucha. Oraciones incrédulas. Las oraciones faltas de fe. Esto lo vimos apenas extensamente con el hermano Tomás. Y lo vemos aquí de nuevo en el pasaje que acabamos de leer. Con hechos tremendos nos responderás en justicia. No hay dudas en el corazón del salmista. No ora el salmista para ver si pasa algo. ¿Cuántas veces has orado así? Bueno, pues a ver si pasa algo, a ver si Dios responde. El salmista ora así, no ora confiado de que habrá respuesta, confiado del poder de la respuesta. Su oración no se basa en un ojalá que Dios responda, ojalá que Dios pueda. Está seguro de que responderá con hechos tremendos y de manera perfecta. No cree que Dios responderá exactamente como él pensó, cree que Dios responderá con hechos tremendos. Responderá de una manera mejor de lo que yo pudiera querer o pedir, de manera perfecta. Mis oraciones no son siempre sabias. Yo puedo pedir una salida de una crisis o un problema que me llevaría a un problema mayor. Yo puedo creer que lo mejor para mí es que yo salga de la prueba o que yo no enfrente lo que Dios ha ordenado para mi bien, y Dios sabe que sacarme de donde estoy no es lo mejor. La experiencia del creyente al peregrinar por el desierto de este mundo y crecer en oración es una de comprobar una y otra vez que Dios contesta, y que contesta como lo vemos en su palabra, en Efesios 3:20, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Muchas personas oran solo oraciones desesperadas, cuando están en situaciones que los rebasan, cuando están arrinconados, acorralados, y oran sin fe, como un último intento desesperado para ver si mágicamente Dios les ayuda. No caminan con Él, no tienen una relación con Él, pero quieren algo o necesitan algo y están dispuestos a probar la oración como si fuera alguna especie de amuleto de buena suerte. Como si fuera estos amuletos que las personas cuelgan en su coche o del retrovisor, o se ponen aquí en la mano, se cuelgan en el cuello, como si fuera un amuleto de buena suerte. Esa clase de oraciones son inútiles. Dios ni siquiera las escucha. Si esto describe tu vida de oración, busca a Cristo. Busca a Cristo. Empieza por buscar a Cristo. Debes orar pidiendo salvación, deseando que Dios te salve, te perdone, te cambie. Y si clamas y ruegas por esto hasta encontrarlo, Él te hallará.
y vivirás. La vida de oración segura y llena de fe que vemos en el salmista. Ahora pasamos a la quinta clase de oración que Dios no escucha. La oración que no va acompañada de entrega y obediencia. Es posible, como decíamos, que Dios te escuche y te conteste de tiempo en tiempo, en su pura misericordia para traerte a Cristo. Aunque tú no estés entregado a Él y no vivas una vida entregada a Él luchando por obedecerle, es posible que te conteste. Esto lo vemos en ocasiones. Personas que no entienden el Evangelio, personas que no están en Cristo, pero aseguran que Dios ha contestado sus oraciones y afirman que Dios los sanó cuando estaban al borde de la muerte o estaban en una situación desesperada. Y puede ser que sea cierto. Pero si has vivido algo así, debes preguntarte, ¿por qué pasó esto? ¿Qué está haciendo Dios? Yo no camino con Él, yo no le conozco, no estoy entregado a Él. Y Dios te sanó, Dios te levantó, Dios te dio más tiempo en este mundo. ¿Por qué? La respuesta, porque es bueno. Porque es paciente, porque es misericordioso. El motivo no está en ti, es porque te está dando espacio para buscarle. Te está dando un poco más de tiempo para que acudas a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Porque como regla general, Dios no escucha las oraciones que no se acompañan de entrega y obediencia. Leemos en Juan 9:31 las palabras del ciego del estanque de Siloé, que Cristo sanó. ¿Se acuerdan de esta historia? Solo vamos a ver un versículo, pero en esta historia Cristo sana a este hombre que estaba ciego y los incrédulos y los enemigos de Cristo llegan y, no, pero a ver, ¿cómo estuvo la cosa? No le creen, ¿no? Empiezan a cuestionarlo, empiezan a atacarlo, empiezan a afirmar que es un mentiroso. No creen en la veracidad del milagro. ¿Y qué es lo que Él les contesta? Sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Dios escucha a los que centran su vida en Él y buscan vivir para Él, habiendo conocido a Cristo. Los escucha. No vivimos una vida perfecta, el creyente no es perfecto, pero centra su vida en Él. Lucha por vivir para Él. Y Dios los escucha. Más adelante en Juan 15:7 tenemos las palabras de Cristo mismo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Muchos errados toman esto como un cheque en blanco. Entonces sí puedo pedir el BMW, ¿no? Entonces sí puedo pedir la lotería. Es un error. Hacen caso omiso, ignoran la condición al principio del texto. Entrega a Cristo, permanencia en Cristo, obediencia a la palabra de Cristo. La persona que está entregada a Cristo, que permanece en Cristo, que obedece la palabra de Cristo, no anda buscando ganar la lotería, no anda buscando ese tipo de tonterías. Si yo oro y le hago peticiones a Dios, pero no le doy mi vida, incluso oro mucho, pero no le doy mi vida, no estoy entregado a Él, ¿Dios me oirá? ¿Puedo pensar que Dios me va a oír? ¿Dios me contestará? ¿Puedo esperar que Dios me conteste? Lo estamos viendo aquí, la regla general es que no. Dios no me escuchará, hará caso omiso de mi petición, será inútil mi oración. Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Si yo no estoy entregado a Dios, ¿por qué tendría que escucharme?
el Dios omnipotente del universo. Y mucho menos responderme, soy su enemigo, estoy viviendo para mí, yo soy el número uno en mi corazón y mis prioridades. Para eso estoy viviendo. Yo soy el número uno en mi vida, no Dios. Tengo a Dios relegado al enésimo lugar, al lugar ahí veintitantos de mis prioridades, en lugar de entronado como el Rey, como el Señor, como el número uno. Yo no quiero que Dios gobierne mi vida. Yo no quiero servirle. Si eso te describe a ti, si eso es lo que hay en tu corazón, esa reticencia, esa rebeldía, esa resistencia, ¿por qué habría de bendecirte Dios? Pero si estás en Cristo, si vives para Él, todo cambia. Para los que estamos en Cristo, el deseo de nuestro Padre es contestarnos. Dios quiere contestarnos, nos escucha y quiere contestarnos. Y nos contesta de la mejor manera. El deseo de Dios es bendecirnos. Con el BMW, hermano, no con el BMW. Tal vez nos bendiga hasta con una tribulación, con una prueba, con lo que es para nuestro bien, con lo que necesitamos. El deseo de Dios para con sus hijos es bendecirlos, hacerlos crecer, hacerlos, encaminarlos a amarlo más. No por nuestros méritos, no porque lo hayamos ganado o merecido, sino porque estoy cubierto por el sacrificio de Cristo. Entonces las personas que oran a Dios como si Dios fuera una especie de mago, una especie de genio, que solo existe para sus caprichos, cometen un gran error. Garantizan que Dios no los escuche. Y la razón es muy sencilla, vean cuál es la razón. Dios no puede escuchar a las personas que lo tratan así. No lo va a hacer. Si Dios permitiera esto y se rebajara a ser usado de esta manera por criaturas rebeldes, sería responsable en alguna medida por tu pecado. Algo que jamás hará, algo imposible. Así sería. Si Dios se rebajara a ser usado por ti, nunca lo buscarías de verdad. Simplemente obtendrías de Él lo que quisieras, como si fuera un cajero automático, como si fueras al cajero, retiraras el dinero, obtendrías lo que quieres de Él y nunca lo buscarías. Nunca lo buscarías. Y Él sería corresponsable en alguna medida por tu pecado y tu rebelión. Bajo este escenario, Dios te estaría tratando como un niño malcriado, que obtiene lo que quiere por llorar y patalear y hacer un berrinche, a pesar de que solo merece castigo y disciplina. Dios te daría lo que quieres, a pesar de que tu vida es un completo desastre y una continua ofensa contra Él. Dios no trata así con nadie. No trata así con nadie. Los hombres quisieran que Dios tratara así con ellos. Incluso muchos que tratan o trataron así con sus hijos creen que Dios debería de tratar así con ellos. Pero ya leímos la respuesta de Dios. Jehová está lejos de los impíos. Escucha la oración de los justos. Dios no escucha oración que no va acompañada de entrega y obediencia. La única cosa que puede darme acceso a Dios, que puede garantizar que Dios me escuche y me conteste, es el sacrificio de Cristo puesto a mi favor. El único que puede darme acceso al Padre es Cristo. Lo hemos visto muchas veces. Si tú buscas y hallas a Cristo, el resultado será una vida entregada a Él. Una vida de entregarte a Él una y otra vez. El creyente no es que se entrega una vez en su vida.
cada mañana, cada momento devocional, cada encuentro con Él, nos entregamos otra vez. Lucharás por santidad, lucharás por darle gloria, buscarás ser como Él. Y Dios te escuchará y te responderá por los méritos de su obra redentora, la obra redentora de Cristo. Pero Dios no te escuchará si tu confianza está puesta en ti mismo. Soy una buena persona, merezco audiencia con Dios, merezco su ayuda. No, no has entendido nada. Si acudes así, amigo que me escuchas, humíllate ante Dios, arrepiéntete. Las promesas de Dios, las promesas de la Biblia en cuanto a la oración son para creyentes. Si tú no conoces a Cristo, las promesas de Dios que son para ti son promesas como la siguiente: al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Estás sin Cristo, no conoces a Dios. Las promesas que son para ti son las promesas de salvación. Esas son las promesas que son para ti. Hay personas que pasan años claudicando entre dos opiniones. Tal vez Dios no quiere salvarme. O la gran excusa que está en el corazón y la mente de muchos que conocen doctrina sana: tal vez no soy de los escogidos. Tal vez no estoy entre los elegidos. Si tú no conoces a Dios, las promesas que Dios tiene para ti son de salvación. Debes orar la palabra, no como una fórmula mágica, sino pidiéndole a Dios que te dé fe y te dé salvación. Señor, tú dijiste, al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Así que yo acudo a ti. Esas son las promesas para ti. Pero muchos se saltan eso. Quieren pedirle a Dios toda clase de cosas sin acudir a Cristo. No quieren vivir para Él, no quieren entregarle sus vidas y ahí están pidiendo: Señor, sácame de este problema. Señor, dame salud. Señor, dame y dame. No te va a responder porque no te has entregado a Él. Cerramos con este punto final. ¿Cómo sabemos que estamos orando en serio? ¿Cómo sabemos que estamos orando en serio? Si mi petición es salvación o si ya estoy en Cristo y estoy pidiendo otras cosas, ¿cómo puedo saber que estoy orando en serio? La respuesta: si buscamos que Dios conteste a lo que estamos pidiendo. Eso lo vimos hace años en la serie de Elías. Cuando Elías mandó buscar 7 veces la respuesta a su oración, pidiendo que Dios trajera lluvia después de los 3 años de sequía. Vimos esta lección. Si no estás buscando la respuesta de Dios a tus oraciones, no estás orando en serio. Si no estamos buscando respuesta, entonces no era tan importante para nosotros lo que estábamos pidiendo. No es tan importante que Dios nos conteste. Muchos oran, pero no esperan que Dios realmente conteste. Si no conoces a Cristo hoy y me dices: pues mira, he orado más de una vez, varias veces, no pasa nada. No puedo dejar mi pecado, no hay un cambio real en mi vida. Soy un escéptico de todo esto, lo dudo. Mi pregunta para ti es: ¿has orado en serio? ¿Siquiera querías lo que estabas pidiendo? ¿Estás buscando la respuesta del Señor o oras pensando: bueno, no creo que pase nada, pero bueno, ahí va, vamos a intentarlo, ¿no? Como si fuera a colgarte un amuleto. Cristo dice: al que a mí viene jamás lo echo fuera. Tal vez no quieres una respuesta. Te sientes culpable, te sientes mal,
Ya no quieres sentirte así, pero tú no quieres entregarte a Cristo. Hay mil cosas en tu corazón y en tu mente cada que escuchas el Evangelio, cada que alguien te comparte, cada que alguien se acerca a ti. No, es que imagínate, si te vuelves un creyente y el diablo te susurra toda la lista de cosas que... No, a las fiestas, olvídalo. Las borracheras, olvídalo. El buscar éxito y ganancia terrenal y dinero y fama, no, también una vida de miseria es lo que te espera. Entonces ya no quieres sentirte mal, pero tampoco quieres realmente acudir a Cristo. No estás arrepentido por tu vida de pecado. No estás arrepentido de ofender a Dios, de hacer caso omiso de su amor y su paciencia para contigo. Simplemente quieres dejar de sentirte mal. No buscas una respuesta real de lo que estás pidiendo. Muchas personas son así. Realmente no quieren que Dios los salve. Quieren muchas otras cosas, pero no quieren salvación. Leemos en Jeremías 29:13, me buscarás y me hallarás cuando me busques de todo corazón. ¿Estás buscando de todo corazón? ¿Quieres la respuesta? Amigo que me escuchas, la verdadera salvación llega cuando para ti la decisión es Cristo o nada. Yo ya no puedo seguir viviendo. O tengo a Cristo o ya no puedo. No puedo con mi pecado. No puedo con mi desobediencia, con mi culpa, con mis defectos. Es Cristo o nada para mí. Si para ti es, bueno, sí podría estar interesante. No, entonces no te has entregado a Cristo. No realmente. No le has buscado de todo corazón. Le has buscado con tibieza, a medias. Hermano, pero no puedo. Sí, no puedes. Pero si tú clamas y llamas y pides e insistes, nadie fue al infierno nunca, clamando y pidiendo y rogando salvación de todo corazón, con arrepentimiento, buscando verdadera salvación, no nada más que Dios me libre de esta situación, que todo esté bien, que no pase nada. Ah, no, sí, de esos hay millones, de esos hay billones incluso. ¿Estás buscando a Dios de todo corazón? ¿Quieres la respuesta? Y vean, lo mismo para el creyente que lleva años, en teoría, pidiendo salvación por otras personas. Años pidiendo salvación, años pidiendo otras cosas, en teoría buenas, en teoría alineadas a la palabra. ¿Estás buscando las respuestas de Dios? ¿O nada más oras como si fuera una tarea, un asunto mecánico? ¿Le agradeces a Dios cuando te contesta? ¿Cuántas veces un creyente verdadero con una vida de oración sana, en una semana, Dios le contesta una y otra y otra y otra vez a lo largo de la semana? Una y otra vez. Te libra de peligros, te ayuda a hacer cosas en las que estabas incómodo, había un problema, pone a salvo a los que quieres, hace una y otra respuesta a Dios, a tus oraciones. ¿Le agradeces? ¿Reconoces, Dios, gracias, me contestaste? ¿O es como si nunca hubieras pedido lo que pediste porque ni siquiera regresas a darle las gracias? Dios nos ayude a examinarnos, hermanos.